Hola, bienvenidos a un nuevo video de la Escuela Dominical. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer nuestra segunda parte de la lección número 12, la última lección de este curso de evangelismo bíblico. Esta lección que lleva por nombre La cruz, ¿para qué murió Cristo? Así que vamos a comenzar inmediatamente esta parte que nos corresponde ver en este domingo con un momento de oración al que le invito me acompañe. Amado Dios, voy en oración a usted en este video, en esta ocasión, en este momento, para pedirle por esta clase que vamos a iniciar, sea usted conmigo primeramente y también con todos los hermanos y amigos que estén viendo este video. Que sea su voluntad la que se plasme en estas palabras y solo eso, Señor. Gracias por todo lo que usted nos da, gracias porque nos mantiene con protección y cuidado a pesar de las cosas buenas o cosas malas que nos pasen. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy las gracias. Amén. Comenzamos con la lección. Ahí sí, estamos viendo el ¿para qué murió Cristo? Vimos una primera clase el domingo anterior que estuvimos hablando hicimos una ilustración, contamos un cuento para llegar y respondernos la pregunta de ver si sabemos para qué murió Cristo. Y se trata, Cristo murió para pagar la multa que nos corresponde pagar a nosotros. Hoy vamos a reflexionar en este mismo tema de la multa, de lo que estamos hablando, de que Cristo pagó la multa, y desarrollar para prepararnos para el último domingo y ver de que esto para el Señor, para Dios, no fue ni algo fácil, ni se trata solamente de pagarnos la multa. Y hoy vamos a ir desarrollando este tema, porque cuando Cristo pagó nuestra multa, no fue simplemente a través de su muerte física, hubo más que eso, y eso lo vamos a desarrollar hoy. También al final de la clase vamos a hacer una motivación a que usted, mi hermano, mi amigo, se anime a hablar con otros del Señor Jesucristo, que al final de eso se trata este curso que vamos a cerrar en el próximo domingo. Ya nos vamos a despedir de este maravilloso curso que hemos desarrollado juntos en esta pandemia, en formato video, que lo partimos en el templo y ahora lo estamos terminando en video. Y gracias a todos los que han visto también los videos, hermanos, y a los que han sido apoyan a lo que estamos haciendo, que nos mandan saludos, mensajes, tanto a Eleazar, a mí. Gracias por todo eso, hermanos, y esperamos continuar ahora con otro curso más adelante que les comentaré más en el otro video que viene el próximo domingo. Pero partamos con esto. Yo creo que muchos de los que están viendo este video vieron la película esta de Mel Gibson, dirigida por Mel Gibson, que se trata de la pasión de Cristo. Se llama por título La Pasión de Cristo. Muchos de nuestra propia iglesia la tienen que haber visto, muchos amigos quizás que están viendo este video que son de otro país también la han visto. En realidad una película que incluso ahora para la Semana Santa se transmite, o muchos quizás creyentes la tienen guardada o en el formato que sea, en un CD, en un video, en un pendrive, en donde sea, en su computador, o la ve por internet. Pero es una película que fue muy vista y se trata principalmente, pone un énfasis en lo que sufrió el Señor Jesucristo. Trata de ilustrar eso. Y muchos creyentes conocen esto solo por la película. Lo conocen a través de la película.
nosotros en nuestra iglesia sabemos y conocemos estas cosas no por la película, sino las sabemos por la Biblia. Y vamos a hacer este recorrido de la película acá en esta clase. ¿Para qué? Para que usted también lo tenga y cuando evangelice a otros le hable de Cristo a través de lo que Dios nos dejó escrito. Porque si bien la película está y plasma en ocasiones bastante bien y describe bastante bien lo que sufrió el Señor, pero en muchas otras cosas sabemos que no están en la Biblia y se va por ahí. Y Dios no nos mandó a ver una película, sino nos mandó a leer la Biblia y a conocer todo lo que sufrió ahí. Pero si usted no tiene tan desarrollado, amigo, el hábito de leer la Biblia, quizás esta película le ayudó para entender todo lo que el Señor sufrió. ¿Ya? Y desde ahí vamos a partir. Cuando decimos que Cristo pagó la multa, ¿ya? Cristo pagó la multa, o sea, nosotros, ya hemos hablado en este curso, estamos en una parte que ya sabemos que entendemos que pecamos, le estamos contando a alguien que entendió su situación de pecador y que pecó con Dios, eso ya lo entendimos. Sabemos que Cristo ahora, entendimos que Cristo murió para pagar nuestra multa, que nosotros debíamos haber estado en el lugar de Él. Pero realmente reflexionamos el estar en el lugar de Él, en qué nivel lo tomamos, porque podríamos decir, tendría que morir. Y nosotros vemos mucha gente morir acá. Vemos a familiares morir, también vemos a familiares morir con sufrimiento. Algunos mueren en un accidente, algunos mueren por una enfermedad larga, lo vimos sufrir, algunos mueren por la edad, otros mueren todos mueren de distintas formas. Dios sabe el día y la hora y el por qué va a morir cada uno de nosotros. O sea, distintos tipos de muerte. Y esa es la muerte que nosotros vemos hoy. Y la de Cristo nos la hemos ilustrado quizás mucho por las películas que vemos. Pero nosotros los creyentes, los cristianos, los que tenemos una conversión verdadera, le creemos a la Biblia. Y vamos ahora a contar, les voy a relatar el sufrimiento, lo duro que es la muerte de Cristo. O sea, esa paga que hizo Él y que nosotros debíamos haberla pasado, o sea, nosotros debíamos haber estado en esa cruz, no es tan como la muerte que vemos en nuestra propia vida hoy. Hemos visto muerte, sí, dolorosa muerte, sí, pero jamás como la de Cristo. Y esa es la muerte que nos merecíamos. Esa es la muerte que nosotros merecíamos. Así que, hermano, lo voy a invitar a que reflexionemos en la muerte de Cristo, esa muerte que nosotros merecemos, pero que Cristo pagó por nosotros. Por eso, hermanos, cuando el próximo domingo desarrollemos un poquito más del cómo va a ser los eventos por venir, quienes tengan que dar la vida a causa del Señor, va a ser muy doloroso. Por eso es importante en este tiempo hablar de estas cosas y que entendamos que Dios quiere hacer justicia a través de lo que hizo Cristo en la cruz hoy. Hoy es el tiempo que nos está dando el Señor para entender estas cosas. Vamos al libro de Marcos, hermanos, al libro de Marcos. Ese es el libro que vamos a ocupar para ir contando estas cosas. Marcos, específicamente el capítulo 15. Marcos 15, y vamos a leer el versículo 15. Bueno, sabemos lo que está pasando antes por contexto. Usted, me imagino, creyente, conoce todo esto. Son temas muy básicos, pero quizás que no le tome el peso. Quizás uno no le toma el peso a esto. Y un poco la idea de esto es que si le tomamos el justo peso, vamos a reflexionar de mejor manera y vamos a tomar mejores decisiones
en la vida cotidiana. Porque vamos a saber que lo que Cristo hizo en la cruz es más de leer un papel escrito, es más allá de creer en esto, o sea, es creer y tener fe, o sea, tener una fe grande en todo esto, y una fe que cambia realmente, que te hace cambiar totalmente. Y ese es el cambio, ese es el nacer de nuevo que vimos el domingo pasado también. Vamos, Marcos 15. Está en juicio, el pueblo está pidiendo que crucifiquen a Jesús, y Pilato dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, estaba pidiendo que crucificaran a Jesús, le soltó a Barrabás, estaba pidiendo que soltaran al delincuente, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. O sea, en primer lugar, Jesús fue azotado. Muchas veces en la iglesia hemos ido al contexto más histórico de estos temas y cómo eran los castigos romanos. Durante la pandemia aquí puede usted quizás indagar cómo eran los castigos romanos en este tiempo. Durísimos, que sacaban la piel, casi. Así que los latigazos que sufrió Cristo no fue cualquier latigazo, fueron brutales latigazos. Además, una persona sufriendo el latigazo, sabiendo que lo van a crucificar. Peor todavía. Sigamos leyendo. 15:16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. O sea, obviamente le sacaron lo que tenía, le vistieron, o sea, de esta ropa, no sabemos la connotación que tiene, pero no es el punto en esta clase, y le pusieron una corona tejida de espinas. Por aquí en el sector donde vivo hay espinos, y yo no dejo ni que los niños pasen, ni niños toquen ahí, porque se pincha, es un árbol donde uno se pincha, se daña uno con mucha facilidad. Es muy sensible al tacto ese árbol. Yo de repente he visto espinos caídos aquí en donde vivo y los trato de levantar, pero con un cuidado pero extremo, que al roce mínimo ya un poco molesta. Imagínense hacer una corona con eso y ponerla en la cabeza y hacer presión sobre eso. ¿Seríamos capaces de hacer una corona? Primero hacer la corona, el gran desafío, y después ensartarnos eso en la cabeza. Tremendo. Un dolor inmenso el que debe haber sentido el Señor, al que después de haber sido azotado con látigo en su cabeza, sabiendo que viene la muerte, y la peor muerte, y enterrado de espinas. Después, Marcos 15, 16, 17 leímos. Sigamos con el 18. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y otro punto que destaqué aquí en este fragmento, fue golpeado. Le golpeaban en la cabeza, además teniendo la corona de espinas, imagínense, teniendo la corona de espinas y aparte golpeándole en la cabeza. Qué tremendo. Con una caña además, ni siquiera con las manos. O sea, claro, porque no se atrevían a pegarle en la cabeza si tenía la corona de espinas. Le escupían, lo humillaban, se burlaban de él. Inmenso el castigo que estaba sufriendo el Señor aquí. Sigamos, 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. O sea, lo llevaron al Calvario, lo llevaron al lugar de la calavera y lo crucificaron.
y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Obviamente de aquí se da una situación de que no había tomado ni agua, no había podido dormir, me imagino. O sea, imagínense nosotros ahora. Sigue la lista, ¿eh? Pero esto es lo que tuvo que pagar Cristo por nuestros pecados. Nosotros merecíamos esto. Imagínate, póngase usted, me pongo yo también, póngase usted, mi amigo, mi hermano, en el lugar. Imagínese que lo estén azotando, que le pongan corona de espinas, que le sigan pegando, que en un traslado que lo lleven en esas condiciones, sin tomar agua, sin dormir. Uno se queja de repente un poquito de que no durmió una hora más o una hora menos. Pero el Señor hizo todo esto por nosotros. Continuemos. Y el 24, cuando lo vieron, leo el 24, que es donde quedamos. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Bueno, todo esto sabemos que cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, ¿eh? Pero la analogía es aquí entender lo que tuvo que sufrir el Señor en reemplazo de lo que nosotros merecíamos. Lo desnudaron y lo crucificaron. O sea, le sumamos a todo lo otro que lo desnudaron también. Y pongámonos aquí, tengo unos detallitos que puse extra de la propia crucifixión. Porque ya le dieron latigazos, le dieron la corona, lo que estamos hablando recién. Pero fue crucificado aquí. Pero si entramos en el detalle de cómo era la crucifixión, vamos a encontrar, puse unos pocos puntos, pero podrían haber muchos más. Usted puede meditar y encontrar muchos más, seguir escudriñando y encontrar más detalles de cómo era la crucifixión. O sea, de partida, si lo crucificaron, obviamente tuvieron que poner 2 clavos grandes en sus muñecas. Lo ponían en sus muñecas, pues si lo tenían en las manos se podía rasgar y deslizarse de la cruz. O sea, iba a la altura de la muñeca. Imagínense un clavo aquí. Durísimo. Además, otros sosteniendo los pies en los talones. O sea, otro clavo grande traspasando los talones. Uno se dobla un poquito el pie y está ya de repente medio incómodo. Pero imagínense el Señor le creó un clavo en los talones. Obviamente los soldados tienen que haber hecho en el suelo, lo hacían en el suelo y después levantaban el madero la cruz. O sea, una vez clavado, lo levantan y lo meten en un hoyo, en un hueco ahí, la cruz. ¡Pum! No creo que haya sido muy sutil, entonces tienen que haber metido de golpe. Imaginen todo ese tumbo que debe haber sufrido el Señor una vez clavado y además ¡pum! Ahí, enterrado en un hueco. Después, la presión que tiene que haber hecho el cuerpo mismo, el peso del cuerpo, ahí. Leyendo también de cómo eran estas crucifixiones, obviamente a las personas que en esa posición les cuesta mucho respirar. Tienen que ellos mismos tratar de buscar la posición para poder respirar, porque el instinto es ese, de respirar. Atroz, tremendo el sufrimiento del Señor. Imagínense, en una cruz, si le añadimos detalles a la crucifixión, llegamos a más puntos de lo que tuvo que pasar el Señor por nosotros. Clavo en sus muñecas, clavo en sus talones, estos movimientos que hacían con la cruz, con el clavado ahí, y con la dificultad de respirar, y con todo eso sumado a lo anterior, con la corona de espinas, con los latigazos en el cuerpo. Tremendo. Yo solamente estoy relatando algo que quizás usted ve o haya visto quizás en películas, pero esto lo dice la propia Biblia, en la propia investigación que puede hacer uno. Marcos 15,
25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y si nos vamos al 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la hora novena, o sea, pasó 6 horas. O sea, todo este sufrimiento ahí en la cruz, con todo el otro antecedente que les estoy dando, 6 horas. Nosotros, para pasar todo esto, tendríamos que haber estado 6 horas clavados en una cruz con todo esto. Y esta frase, ¿por qué me has desamparado?, demuestra, si bien también cumple profecía de decir todas estas cosas que dice Cristo cuando está en la cruz y que están en los evangelios, pero obviamente demuestra lo duro que fue para Dios hacerse hombre y sufrir todo esto, estar ahí, y obviamente muy natural que haya pasado algo así, porque el dolor que tiene que haber sentido el Señor, la sangre derramada en ese momento, debe haber sido tremendo. Para reflexionar todo esto, si bien uno entiende que Cristo murió por nosotros, uno mismo, yo mismo me pongo en el lugar, pero viendo esta lección y volviendo a repasar estos pasajes del Evangelio y cómo murió el Señor, de verdad que angustia mucho. Pero al mismo tiempo uno tiene que gozarse, porque lo que hizo Cristo aquí no es para que nos angustiemos, es para decir, dar gracias al Señor, porque Él lo hizo por nosotros. Por eso la gratitud, por eso el anhelo, la intencionalidad de poder transmitirle esto a otros, que es lo que quiere el Señor. Es lo mínimo que podemos hacer, hermanos, en este tiempo que ya está cada vez más malo y la gente necesita saber de estas cosas. Entonces Cristo está sufriendo, estamos viendo aquí, y sufrió la muerte física en reemplazo de nosotros de haber estado ahí. Esto estaba profetizado, Cristo estaba cumpliendo las profecías. Recuerde que Cristo murió en una cruz y resucitó conforme a las Escrituras. Si vamos a Isaías 20, perdón, no, Isaías 50, capítulo 50. Perdóneme el tiempo. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Isaías profetizó acerca de este sufrimiento físico que iba a sufrir el Señor Jesucristo, que no iba a ser fácil. Después, en el capítulo 52 de Isaías, del versículo 14, dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue tanto el maltrato que sufrió el Señor, que quedó desfigurado, que fue imposible reconocerle. Bueno, no lo podemos imaginar esto con todo lo que le relaté que pasó en Marcos. Obviamente, los golpes, la corona de espinas, los latigazos, quizás desproporcionados que sufrió el Señor, lo desfiguraron. Uno ve videos de accidentes de repente o cosas así que muestran en las noticias y sí,
un mero golpecito, ya desfigura parte de la cara, moretones, un golpecito que se haga en un brazo, uno ya tiene un moretón. Entonces, imagínense el Señor con todo lo que le acabo de contar que pasó. Obviamente pasó esto, pero estaba desde antes escrito que iba a padecer todo esto. Como sabemos, el Señor vino a cumplir lo que estaba escrito de él, lo que estaba escrito de él como Mesías, el Mesías prometido al pueblo de Israel. En Juan 19:30, si vamos al Evangelio de Juan ahora, Juan 19, capítulo 30, dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Justo antes de morir, el Señor dice: consumado es. Como una gran y clara señal de que lo que estaba haciendo en la cruz y todo lo que estaba padeciendo tenía un propósito, tenía una intención, era un trabajo que vino a hacer por toda la humanidad, por todo el pecado que estaba pasando, el que pasó y el que sigue pasando, lo hizo. Entonces Él hizo la pega, como decimos en Chile, hizo el trabajo, hizo justicia. Y es por eso que dice esta palabra: consumado es. Cumpliendo la ley y la justicia de Dios. Si vamos a este pasaje conocido de Romanos 6:23, que lo volvimos a tocar el domingo pasado y lo volvemos a tocar ahora, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos tener en claro que la paga del pecado es muerte. Y lo que hizo en la cruz Cristo fue eso: pagar con muerte el pecado de todos nosotros. Recuerden que leímos que Él fue el justo por los injustos. No es que Cristo haya pecado, por eso no, Cristo jamás pecó. Era el único sacrificio acepto para que Dios nos perdonara a todos, porque no fue una decisión fácil en la situación del hombre actual. Resolver lo que vemos hoy en el mundo y lo que ha pasado a lo largo de la humanidad no es un tema fácil de resolver. No era y resolverlo con algo simple. Por eso es lo que vimos hace un poco ratito atrás, cómo fue la muerte del Señor Jesucristo. Fue algo duro, brutal, tremendo, doloroso, triste. No podía ser algo liviano. Porque hoy mismo nosotros nos asombramos del pecado, como sigue aumentando, y las cosas que pasan, y las corrupciones de los gobiernos. Es muy grande la situación del pecado. Y por todo eso murió Cristo. Eso es lo que también hay que entender. Por eso no podía Él resolverlo con algo simple. Entonces, como la paga del pecado es muerte, o sea, nosotros debíamos estar en esa condición. Pero la dádiva de Dios fue vida eterna en lo que hizo el Señor Jesucristo. O sea, la multa por violar la ley de Dios es la muerte. Y no hay otra. Y con eso en la mente, mi amigo, mi hermano, sabiendo que la paga del pecado es muerte, debemos animarnos a compartir el Evangelio con otros. Es importantísimo hablar con otros.
Porque podemos quedarnos en muchas versiones o muchos, no sé, muy difícil decirlo de alguna forma, que, que no nos afecte tanto, no nos toque tanto la fibra, porque al final esto se trata de que reconozcamos nosotros de que cualquier cosa o pretexto que tengamos, a Dios no le vale. Porque Dios quiere que hagamos esto. Nos dejó la misión de hablar con otro el Evangelio. Él lo que hizo en la cruz era para que lo contáramos. Los pasajes que acabo de leer es para que ojalá la gente no vea la película, sino de nosotros, de la iglesia, sepa estas cosas. Que a través de su iglesia, de los convertidos, los verdaderos convertidos, podamos hablarle a otros todo lo que sufrió Cristo en la cruz por Él, por esa persona que le estamos evangelizando. Que no es para que hablemos un ratito con Él y ve la película en la Semana Santa. No. No somos recomendadores de films. Debemos recomendar leer la Biblia. Y debemos recomendar que se ponga a cuenta con Dios esa persona. Les quiero presentar un ejemplo con el mismo Señor Jesucristo de cómo compartir el Evangelio con otros. En el próximo domingo vamos a tener un ejemplo quizás más práctico, una conversación más cotidiana que tengo preparada, pero antes de eso quiero mostrarles que el Señor Jesucristo lo hizo así y nos dejó ese patrón en la Biblia. Que el mismo Señor lo hacía de esa forma, porque sabía lo importante de todo esto. O sea, no había el pretexto de cualquier pretexto. Yo demuestro que soy creyente y voy a convencer a mis amigos y vecinos solo con mi comportamiento. Mi comportamiento va a convencer a los otros. Esto no sale en ninguna parte de la Biblia. O no voy a hablar con mi amigo porque voy a perder su amistad. Pero ¿qué clase de amigo es ese que el que yo le hable, el que yo quiera rescatarlo del infierno, de un castigo de Dios, y dándole la salida, y no lo acepte, y quiera dejar de ser mi amigo? No es mi amigo. Es más, nosotros debemos ir reflexionando más en cómo llevamos nuestra vida cristiana y nos empoderamos de la vida cristiana con lo que la Biblia dice. Es por eso que quizás estos temas de todo este curso de evangelismo bíblico quizás podrían sonar temas sencillos, simples para alguien que ha leído mucho la Biblia, pero sin duda son de ayuda y apoyo para explicar en términos simples a otros de lo que Cristo hizo en la cruz, de por qué tiene que arrepentirse, de que cómo transformar a alguien en un nuevo convertido para el Señor, que se salve de las garras de Satanás, que lo único que va a hacer es llevarlo al castigo de Dios. Aquí le quiero mostrar, mire, para que vayamos a Juan capítulo 4, Juan 4. Juan 4, vamos al versículo 7. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. O sea, estaban ahí, si vemos antes por contexto, el 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Estaba en el pozo sentado, y vino una mujer cualquiera, no conocía a Jesús, cualquier mujer, vino una mujer de Samaria, y a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. O sea, después todo lo que pasa en relación al tema
del agua, porque lo que es lo que vamos a ver ahora. O sea, lo primero que hizo Jesús fue relacionarse con la persona. O sea, obviamente si queremos evangelizar, si queremos hablarle a alguien, tenemos que relacionarnos con la persona. Tenemos que saludar a la persona y enganchar con esa persona, de buena forma. Jesús lo hizo a través de pedirle que le dé de beber, cosa que le extrañó a la mujer, porque obviamente Jesús estaba creando una oportunidad, que es el segundo punto que está aquí en el apunte. O sea, primero buscamos la relación y después creamos la oportunidad. Recuerden que tenemos que ser intencionados a la hora de evangelizar, como lo eran los discípulos, como lo era Pablo, como lo era el mismo Señor aquí que vamos a leer eso. Tiene que haber intencionalidad en el evangelio, porque el fin de todo lo que uno va a decir es para salvación de la persona. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Mas la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios, Jesús, creó la oportunidad para hablarle de Dios, para hablarle de las cosas eternas, con el tema del agua. O sea, ocupó el agua del pozo. Si lo lleva a términos prácticos, mi hermano, mi amigo, Jesús ocupó el pozo donde estaba sentado para hablarle a la mujer de cosas eternas. Es como que usted, mi hermano, empezar a hablar de la Biblia por un tema cotidiano, por un tema de algo que esté pasando en la misma conversación que está teniendo. Del COVID ahora sí que hablar, que muchos lo han ocupado y ha sido muy interesante todo eso. Con todo esto que ha pasado hemos podido utilizarlo para hablarles a otros del Señor, de las cosas que la Biblia dice, de primero entrar a que conozcan a Dios, al que no conocía a Dios, a que conozca a Dios a través de este tema. Y eso se trata, crear la oportunidad. Lo que hizo Jesús aquí fue crear la oportunidad de hablar de cosas eternas. Le está aproximando el tema. Y la mujer engancha. Le hizo preguntas a Jesús ahí. O sea, se relacionó con una persona que venía recién conociendo. O sea, otro ejemplo, no necesito que la persona hacer una relación de años. No necesito una relación de años. O sea, porque mucha gente quizás se entrampa en eso. Es decir, estoy tratando de ser un amigo de la persona y voy a esperar. Ahí pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pasan 10 años y terminan súper amigos, pero al final jamás le hablé del Señor. Y no, aquí el ejemplo del Señor no esperó una eternidad, fue inmediatamente: dame de beber, y después empezó a hablar de las cosas eternas. Porque sabía, bueno, el Señor sabía todo lo que está pasando aquí, y lo que nos deja aquí es un ejemplo inmenso de cómo evangelizar, hermanos. Aquí hay un patrón para evangelizar: crear relaciones y no quedarnos pegados ahí que tengo que ser eternamente amigo de Él para poder hablarle de Cristo. Cuando tenga la confianza máxima con Él le voy a hablar. No necesariamente necesita eso. Necesita ocupar un tema para crear la oportunidad. Por eso es importante que nosotros como creyentes y cristianos también leamos la Biblia y seamos verdaderos convertidos. Que los temas de Dios no sean superficiales, que todo lo que hablamos en este mismo curso.
Ahí tiene que echarlo en práctica todo. Sigamos. Juan 14. Quedamos en el 14. Vamos al 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Wow. La mujer ya mostró un poquito de interés. Ya está interesada en lo que Jesús le comentó. Pero Jesús le dijo en el 16: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué hizo Jesús aquí? Ocupó la ley. Ocupó la ley. La mujer reconoció su pecado de adulterio cuando le dijo: no tengo marido. Le dijo la verdad. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Interesante. Jesús muestra la ley. Hago un paréntesis ahí para que usted vea Juan 16:8. Nosotros tenemos, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Después, el Espíritu Santo en el corazón de las personas es el que hace la pega después. Como dice Juan 16:8. Usted lo puede leer. Pero nosotros tenemos una pega fundamental, un trabajo fundamental en el uso de la ley para las personas, para que entiendan. Porque recuerden, el entendimiento del pecado viene a través de la ley, que es lo que vimos también en nuestra clase. Nosotros tenemos que hacer esa pega para que la persona pueda confesar su pecado. Pero el Espíritu Santo después es el que sella a la persona y le da el convencimiento de eso. 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces esta mujer necesita la gracia. Ya está entendiendo todo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces esta mujer recibió la palabra de verdad luego de entender su pecado, y Jesús después le habla enfáticamente lo importante que es creer en este tiempo. Y la mujer se preocupa porque dice: sí, va a haber castigo. O sea, es como que tú le preguntas a alguien: mi amigo, mi hermano, ¿te preocupa que Dios vaya a hacer esto? ¿Castigar a quien cometa pecado? Si te dice que sí, porque ha entendido que es pecador, hay que actuar como Jesús en el versículo 26. Presentar a Cristo. Yo soy el que habla contigo. O sea, Jesús. Presentar a Cristo en ese momento. Cuando la persona ya entiende que necesita de salvación. Entonces aquí estamos viendo con Cristo, para que nos animemos, que el mismo Cristo
ocupa lo que sabe él sabe todo, pero para nosotros, lo que sepamos de la Biblia, lo que sepamos de Dios, lo que aprendemos, lo que escudriñamos, lo que nos edificamos cada tiempo y vamos creciendo en esto, y lo comparte con otras personas, relacionándose, creando oportunidades, mostrando la ley. ¿Para qué? Para que cuando la persona diga, uy, de verdad que tengo un problema con Dios, ¿cómo lo resuelvo? ¿Pero te preocupa resolverlo? Sí, me preocupa resolverlo. Cristo es la salida. Cristo murió por ti. Y si quieres saber cómo murió y lo duro que fue, están los pasajes que acabamos de ver ahora. Así que anímese a hablar de Cristo, anímese a hablar del Señor. Hay 1000 maneras de hacerlo. Nuestro Señor nos deja mucho ejemplo. Leamos más la Biblia, pasemos este tiempo de pandemia en la palabra del Señor, hagámonos el espacio. Para algunos está más difícil a veces, que lo pareciera contradictorio. Estamos a tiempo en casa y tenemos menos tiempo, pareciera. O para algunos no, para algunos todo lo contrario, para algunos ha sido un drama tremendo, tiene tiempo de sobra, porque perdió el trabajo, porque... Animémonos, hermanos, pasar tiempo en la Biblia y ocupar ese tiempo para la obra del Señor, que es valioso, es valioso. Y para quienes no tengan tiempo ni para respirar, ¿sí? Porque tienen mucho trabajo, muchas cosas que hacer, dediquen igual el tiempo al Señor, que va a ser muy valioso. No tiene precio lo que hizo el Señor en la cruz. Es un precio invaluable, como lo que hablábamos del florero del $1.000.000, de los 1.000 millones de pesos. No me acuerdo cuánto dije el monto, pero ese precio, muchos ceros, incontable lo que hizo el Señor en la cruz. Entonces, mi amigo, mi hermano, para ir concluyendo, la justicia de Dios, hay dos cosas, antes, que no debemos dudar nunca como cristianos, como creyentes: que Dios es justo. Salmos 7:11. Acompáñame, mi hermano, mi amigo, esta mañana de domingo a leer Salmos 7. Y estoy llegando. Salmos 7. Salmos 7:11. Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Cualidad de Dios, la primera, juez justo. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4, versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si algo he aprendido en todo este tiempo de pandemia y con todo lo que está pasando, es a orar más por la venida del Señor y amar eso. Qué importante es, conjuntamente con la muerte y la sangre que derramó en esa cruz. La misericordia de Dios también. La segunda cosa. La primera, no se olvide nunca, ni dude nunca que Dios va a hacer justicia. Lo va a hacer. Lo va a hacer porque es juez justo. Y lo otro, la misericordia que tiene Dios. Lucas 6:36. Lucas 6. 6:36. Dice: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Está pidiendo a todos nosotros que seamos misericordiosos, como también Dios es misericordioso, porque Él lo es. Si nos vamos a un salmo, Salmos 103:8, dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
Obvio que es grande en misericordia. Y un pasaje, un salmo que lo engloba a los dos. Salmo 145, 17. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová porque no va a pasar en todos sus caminos, ¿ven? Entonces, ¿por qué? Porque no va a dejar pasar por altos pecados, no va a dejar pasar ni una. Pero es misericordioso en todas sus obras. Interesante, en sus caminos, en su ley, Él es justo, pero en sus obras es misericordioso, porque la obra que hizo en la cruz es un acto de misericordia, porque resolvió el problema complejo que era el pecado de la humanidad haciendo eso. Misericordioso es, porque se hizo hombre y pasó por todo eso que vimos en esta clase. Así que Dios es justo, pero también es misericordioso. Conclusión también de la lección anterior, así que estamos siendo un poquito redundante aquí, pero Eleazar también concluyó incluso en la lección pasada en esto, pero es porque es algo que no lo debemos dudar nunca, que Dios va a hacer justicia, pero que demostró ser misericordioso en lo que hizo en la cruz. Y el Señor misericordia nos las pide a nosotros, que tengamos la misericordia de ver de que la gente se está yendo al infierno y no tenemos que quedarnos sentados y no sin hacer nada. Tenemos que tener la misericordia por esas personas y hacer la obra. Y que nuestra obra, imagínense, no es morir en la cruz, es ir y hacer discípulos, hablar. Mucho menos complejo que ir a morir en una cruz. 10.000 veces más o menos complejo, ¿verdad? Y por eso es importante que reflexionemos que estas cosas a través de la muerte del Señor Jesucristo. Recomienda a las personas, como dice aquí el cierre de esta clase, con quienes usted esté hablando, conversando, que aprovechen la pandemia para leer la Biblia y que comiencen por el Evangelio de Juan. Un gran consejo para las personas que incluso que no creen en Dios y que ya están teniendo como un acercamiento con Dios a través de su trabajo que está haciendo con esa persona, que se acerque a Dios, que se acerque a la Biblia a través del libro de Juan. Es un buen libro, es un buen libro para conocer al Señor, es un buen libro para pasar este tiempo malo, es un buen libro para cualquier momento también. Además, porque el propósito del libro es evangelístico. Leamos Juan 20:30. Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Juan nos deja este libro para que creáis en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que tenga vida eterna. Un buen regalo para una persona es, si quiere partir guiando a una persona muy novata en esto, que comience por este libro, como un consejo evangelístico de esta clase, conjuntamente con que se anime a hablar con otros. Así que, mi amigo, mi hermano, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Y ya estamos con esta clase, con esta segunda parte. Así que no dude nunca de estas dos cosas que dije acá, y espero que reflexionemos en la semana a través de todo esto que conversamos en este video, de lo duro, de lo brutal que fue la muerte del Señor, y que nosotros debíamos haber estado ahí, en esa cruz, pero Dios nos dio otra pega, que es ahora hablar de Cristo con otros, para salvarlos del infierno. Así que, hermano, gracias por llegar al final del video. Vamos a terminar este video en oración y le ruego me acompañe también en este momento de oración. Gracias, Padre, porque me permitió realizar este video, esta clase.
contarle a mis hermanos lo que usted tenía preparado para este domingo en la escuela dominical, que tanto me sirve a mí, Señor. Muchas gracias por todo este tiempo que me da para leer la Biblia, para darle más profundidad a algunos temas, para reflexionar en su palabra, para meditar mi vida y pensar las cosas acordes a su voluntad, Señor. Gracias porque nos está dando oportunidades en esta pandemia para poder evangelizar, para poder hablar de Cristo con otros, y ruego usted nos anime a todos los que estén viendo este video a que podamos hacer este desafío de compartir el Evangelio. Gracias por este curso, Señor, que ya está terminando, le queda una última clase, y permita que todo esto termine bien, Señor, en orden como a usted le gusta, Señor. Gracias por todo, y le ruego estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mi amigo, mi hermano que vio este video, y nos vemos el próximo domingo, así que los dejo hasta acá. Un abrazo gigante para todos. Gracias.